¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos los asistentes. Agradecemos su espera mientras damos inicio a nuestra primera conferencia del año. Para esto les reiteramos la información que les hemos hecho llegar a sus correos para poder desarrollar con la mejor normalidad y conectividad la presente conferencia. Les pedimos tanto a los asistentes del Zoom que puedan mantener sus micros y cámaras apagadas. De esta manera podemos apoyar de que la red se mantenga estable para todos los asistentes. En esta misma línea, les pedimos que en la medida que la conferencia vaya avanzando, puedan ir formulando sus preguntas en el chat. Esto también les pedimos a quienes nos acompañan desde el Facebook Live del CEO de que puedan formular sus preguntas en la caja de comentarios que las haremos llegar al doctor Hanagata oportunamente para que sean respondidas. En este sentido, reiteramos nuevamente nuestros agradecimientos por participar de la primera conferencia del año que organiza el Centro de Estudios Orientales. Antes de comenzar y dar la palabra al doctor Hanagata, quisiera invitar a dar unas palabras a nuestro director adjunto, el doctor Ricardo Zumalavio. Doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que se me escuche bien. Estoy muy contento por varias razones. Primero, porque es nuestra primera conferencia del año. Estamos programando muchas actividades para todo el público, para la comunidad PUC y también para toda la comunidad universitaria ibero-latinoamericana, porque están muy interesados en nuestras actividades, y eso nos alegra muchísimo. Y también me complace poder compartir momentos con nuestro gran amigo y colaborador, el doctor Kazuyuki Hanagata, de la Universidad de Shizuoka, ya que mantenemos un contacto, una amistad con él desde principios del siglo XXI, porque él fue profesor invitado a través de las gestiones de la Fundación Japón. Estuvo en el Perú en los primeros años, entre el 2000 y 2002, si no me equivoco aproximadamente, y fue una gratísima experiencia. Ya 20 años después, ¿no? Mantenemos la amistad, la comunicación, y eso es, y además poder compartir nuestro desarrollo académico, ¿no? El vínculo que tiene la Universidad Católica con sus profesores invitados, en este caso con el doctor Hanagata. Y que además que bien que empecemos esta serie de conferencias con justamente la que él nos va a ofrecer y que lleva por título El boom de Kimetsu no Yaiba, o la imagen de Oni en la cultura japonesa tradicional. Nuevamente bienvenido al CEO, doctor Kazuyuki Hanagata. Muy agradecido por su presencia y quiero darle la palabra al doctor José León Herrera como director del Centro de Estudios Orientales para que dé la bienvenida e inaugure este nuevo ciclo de conferencias del año 2021. Gracias. Bueno, muchas gracias. Efectivamente es una ocasión realmente importante reiniciar nuestras actividades en este momento, en este año del 2021, con la presencia de nuestro amigo ya como bien lo ha dicho el doctor Zumalavio, de prácticamente dos décadas atrás, el doctor Hanagata, que vino y que estuvo con nosotros en el Centro de Estudios Orientales, proporcionándonos una serie de conocimientos nuevos sobre la cultura japonesa que no habíamos tratado antes, y además colaborando con nosotros también en las actividades que desempeñábamos en aquella época en el Centro de Estudios Orientales. De manera que es efectivamente una ocasión especial de darle esta bienvenida a nuestras actividades, nuevamente bienvenida, la segunda bienvenida al doctor Hanagata
para que sigamos colaborando o siga él colaborando con nosotros en la labor que estamos haciendo de la difusión de los valores tradicionales y culturales de países orientales, de un país además tan importante como el Japón, que nos trae una serie de recuerdos personales muy gratos. De manera que, sin más preámbulos, le agradezco nuevamente al doctor Hanagata y le paso la palabra a nuestro colaborador Luis Chío para iniciar esta jornada. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Zumalavia. Muchísimas gracias, doctor José León Herrera. Antes de darle la palabra al doctor Hanagata, nos gustaría poder presentarlo. El doctor Kazuyuki Hanagata es doctor por la Universidad de Tokio, en Japón. Es profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Shizuoka, en Japón. De igual manera, ha sido profesor invitado de nuestra casa de estudio, la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre el año 2000 y 2001. Es profesor de literatura comparada y estudios hispánicos, y da clases de literatura, cultura y de español. Ha sido director de la revista académica japonesa hispánica entre los años 2018 y 2020 y traductor de cuentos de José Martí. De igual manera, ha impartido seminarios y conferencias sobre diversos temas como el Camino de Santiago o la Guerra de Galaxia, y ahora está en preparación de la traducción de un libro de Alejandro Jodorowsky. Entonces, sin más preámbulos, quisiera poder darle las palabras al doctor Kazuyuki Hanagata. Bueno, hola, muchas gracias por la amable presentación. Y primero quiero dar gracias al doctor Ricardo Zumalavia, doctor Cheo, doctor Deón y otros compañeros del Centro de Estudios Orientales por ofrecerme esta oportunidad de hablar otra vez en frente de los amigos peruanos, que, bueno, creo que la mayoría son peruanos, ¿verdad? Y porque es un placer muy grato para mí por tener muchos recuerdos buenos cuando, como me presentaron otros profesores, cuando, bueno, daba clases y daba conferencias en Centro de Estudios Orientales hace 2 décadas, o bueno, más de 2 décadas. Y bueno, y antes de empezar, quiero pedir disculpas por las posibles torpezas, como se nota ahora, de mi habla española, porque hace 2 décadas yo hablaba mejor el español, porque vivía y compartía el ambiente hispanohablante en Lima. Entonces lo dejaba con el acento de español y estaba más acostumbrada a las dicciones peruanas. Pero ahora, bueno, como me presentaron, ahora estoy en Japón, ahora mismo. Son las 9:10 de la mañana. Bueno, tengo encendido la luz porque hoy está lloviendo y no hace muy buen tiempo. Por eso, y además estaba hablando con mi familia en japonés hasta hace poco. Entonces, me es un poco difícil cambiar de repente el idioma que hablo de japonés al español. Si hubiera estado allí, bueno, allí en Perú, es más fácil para mí porque tengo tiempo para adaptarme y cambiar el idioma. Pero de todos modos, bueno, programa de Zoom tiene su ventaja, por supuesto, porque si no, no pudiera estar aquí charlando con ustedes y saludando a los profesores, profesor Zumalavia, profesor León, como antes, hace 2 décadas, y especialmente en el tiempo de corona, como ahora, que ni es fácil ir a viajar dentro del país. Bueno, yo no he ido a Tokio desde hace
hace casi 6 meses. Y bueno, aquí no está declarado el estado de emergencia, así que puedo salir y dar clases en mi universidad, al menos una parte de mis clases. Pero de todos modos, si tuviera que estar en Lima para hablar a ustedes, entonces tengo que tuviera que rechazar la oferta. Pero ahora, bueno, con esa invención voy a hablar sobre este tema muy reciente, el boom de Kimetsu no Yaiba, que es un fenómeno en el año 2020, el año pasado. Y también voy a hablar sobre la imagen de Oni, que se trata de los monstruos antagonistas en Kimetsu y tiene raíces tradicionales muy históricas, que algunos de ustedes ya sabrán algo sobre o Kimetsu no Yaiba, si les gusten animes o manga, o sobre Oni, si tengan interés en la cultura japonesa tradicional. Pero ahora voy a hablar sobre relacionando los dos temas y para demostrar algunas cosas, algunos rasgos de la religiosidad japonesa y la cultura japonesa contemporánea y tradicional. Bueno, también tengo que pedir disculpas por mi torpeza al usar computador, porque no soy muy bueno en los manejos de alta tecnología. No creas que los japoneses somos todos acostumbrados al hecho. Pero bueno, espero que todo salga bien. Entonces vamos a ver el PowerPoint que he preparado para la oportunidad. Bueno, ahora, un momento. Aquí. Esta imagen es algo que, si tuviera interés y han seguido las noticias de Japón, aunque sea muy, muy, muy raro, entonces habría visto esta imagen que estaba muy de moda el año pasado, al comienzo de la pandemia. No tiene nada que ver con Kimetsu no Yaiba ni Oni. Es una imagen del Amabie, se llama Amabie, y dicen que es un monstruo, yokai en japonés, que aparece en una hoja suelta del siglo XIX, justo antes de empezar la modernización o occidentalización de Japón. Todavía era la época de samurái, y esa hoja suelta era como una parte de un tipo de periódicos, con periódicos del siglo XIX o XVIII, que ponen noticias confiables y también ponen noticias muy raras, de cosas extraordinarias, de curiosidad. Entonces dicen que este Amabie, un monstruo, apareció en, siglo XIX y en el mar, parece, y que dicen que se anuncian, puede pronosticar buena cosecha y también pronosticar plaga o pestes que vienen. Y entonces dijo a los que estaban allí que su imagen, si dibujan su imagen y lo guarden, entonces sirve como talismán contra las epidemias. Bueno, en realidad no ha sido un yokai muy famoso ni popular. Yo, que tengo interés
siempre en las cosas de esos monstruos o de religiosidad japonesa. Nunca he oído hablar sobre este Amabie, este yokai. Y creo que para la mayoría de los japoneses ha sido algo nuevo. Pero al empezar la pandemia de COVID-19 en enero del año pasado, gracias a SNS, divulgaba mucho esta imagen de Amabie como algo que les protegen de la epidemia. Entonces se ha hecho muy popular y hicieron algunos festivales para dibujar esta figura. Y empezaron a vender muchos talismanes en muchísimos templos que antes no vendía esto o ni sabían la existencia de Amabie. Y también en los kinders hicieron concursos de dibujar Amabie. Bueno, porque como ves, es un monstruo, pero un monstruo muy como un garabato de niños. No es muy grotesco ni muy amenazante y parece fácil de dibujar, aún para los niños. Bueno, los japoneses, algunos sabrán o algunos tendrán ya esa imagen. Los japoneses guardan mucho interés y cierta simpatía hacia los monstruos, como yokai, que son monstruos tradicionales, o kaiju, como Godzilla, o fantasmas. Hay muchísimas historias con estos monstruos, de manga, o de cine, o aún de literatura. Si preguntan a los japoneses si de verdad lo creen o los adoran o los veneran como los cristianos veneran a Dios, diría que no los creen, que no creen en su existencia. Pero no rechazan tajantemente la idea de que algunos seres supernaturales existen. O, para la mayoría, aún el concepto del Dios o los dioses se consideran del mismo modo que yokai. Es decir, a lo mejor existen, a lo mejor nos ayudan, a lo mejor nos amenazan y tenemos que luchar contra ellos. Y llevar talismanes o ir al templo para que nos echen fuera. Y esos pensamientos, esas creencias en el sentido muy vago de la palabra, se sirven para que se sienta aliviado. O sea, se siente más en paz. Y entonces para los japoneses esas ideas sirven. No es necesario creer de verdad. Creer la existencia o decir que hay que matar a esos yokais o luchar contra los onis, sino simplemente si eso te alivia el peso de la amenaza de pandemias o el peso de la posibilidad de ser enfermos o de que mueran sus amigos, sus parientes, sus padres, sus hijos. Si pueden aliviar un poquito estos sentimientos malos, entonces todo se sirve. Así que Amabie ha sido un boom en Japón en el año 22. Bueno, el año 2020. Y también a lo mejor algunos de los que han leído mucho sobre o buscan noticias sobre animes o mangas de moda, han oído hablar sobre nueva obra que se trata también de un ser supernatural tradicional y muy popular que se llama Oni. Y es
el manga primero y luego anime en serie de televisión y luego también se estrenó la versión película en el año 2020 y ha sido un fenómeno en Japón. Y es el Kimetsu no Yaiba, que significa la espada que destruye Oni. Ki significa Oni, que luego voy a hablar otra vez sobre el tema. Y Metsu significa destrucción o desaparición. Y Yaiba es espada. Entonces, bueno, literalmente la espada de destrucción de Oni. Pero bueno, el sentido es igual, más o menos, ¿no? Bueno, es un manga y después se emitía la versión anime en televisión. Y el año pasado se estrenó la versión película. Voy a hablar un poquito sobre la historia de la obra en sí primero. Bueno, empezó a publicarse en la revista de manga Shonen Jump en noviembre de 2016, ya hace 4 años, porque empezaba a publicarse en noviembre de 2016. Yo creo que muchos aficionados de manga saben qué es Shonen Jump, porque es una revista muy famosa, especialmente en las últimas décadas, y donde ha publicado, por ejemplo, Dragon Ball o Slam Dunk o otras mangas muy famosos. Es la primera obra larga de su autor, Gotouge Koyoharu. Gotouge es el apellido, Koyoharu es el nombre. Como en Japón me llamo Hanagata Kazuyuki y no Kazuyuki Hanagata. Aquí voy a hablar a la japonesa, poniendo el apellido antes de nombre, porque me confundo un poquito, ¿no? No estoy acostumbrado a llamar a los autores o protagonistas a la occidental. Bueno, al principio no ha sido una obra muy esperada, porque el autor era casi desconocida. Bueno, parece que es la autora. Dicen que la autora es una mujer, pero todavía no sabemos muchas noticias sobre ella. Que, bueno, no sale en televisión, publican sus datos personales. Solo sabemos que es muy probable que se trate de una mujer. Bueno, antes solo publicaba unos cortos, unos cuentos, ¿no? Cuentos cortos de manga, y es la primera obra larga. Entonces, tardaba un poquito para que se haga popular. Y poco a poco, en el año 17, empieza a ser popular entre los aficionados de manga. Pero no un mega hit como ahora. Y en 2019 se emitió la primera serie de la versión anime de 26 episodios que abarca más o menos un tercio de la manga. Y la emitieron en la hora muy tarde, casi a medianoche. En Japón probablemente parezca algo raro para los occidentales o para los peruanos que se emiten manga a todo el tiempo. Pero está dividido las horas según el contenido. Por ejemplo, se trata de las 7 de la noche, 8 de la noche o
6 o 5 de la tarde. Entonces, se trata de un anime para familia. Es más popular y no muy fuerte en el sentido de crueldad o violencia, temas sexuales. Por ejemplo, Crayon Shin-chan se emite a las 7 de la tarde, yo creo. Dragon Ball también era así. Y en cuanto a Kimetsu no Yaiba, se emitía por medianoche, porque hay varias escenas de violencias como sangres derramadas por el asesinato o algunas expresiones como cortar la cabeza o bueno, devorar el cuerpo o así. Bueno, pero lo permiten emitir si se trata de las horas muy avanzadas de la noche o se trata de los canales. Bueno, poco a poco empieza a ser muy popular entre los que tienen interés en manga y anime al empezar la emisión de la serie. Y como son muchos en Japón, por supuesto empieza a comentar sobre Kimetsu. Así lo llamamos en la forma más corta. Y empieza a hablar en programas de televisiones como de conversaciones culturales o de cómicos sobre esta obra. Y de repente en el año pasado, en 2020, se convirtió en boom. Y para eso servía algunas cosas. Primero, el año pasado la serie de manga llegó a su final, en la cima de su popularidad, que es muy raro hasta ahora, porque en Shonen Jump o otras revistas de manga, es normal que, bueno, ha sido, al menos hasta Kimetsu, ha sido muy corriente que cuando una obra gozaba de popularidad, prolongaba hasta que se decae la popularidad. Entonces, como Dragon Ball también ha sufrido este destino, que cuando estaba muy de moda, muy popular, lo han visto todos, lo leen todo el mundo. Pero nadie sabe el final, porque poco a poco la gente pierde interés en la obra y cuando llega al final, nadie lo leía o no se hacía una versión anime. Pero en cuanto a Kimetsu, ha sido diferente. Que bueno, ya empezaba a llegar al final, lo sabían porque la historia llegaba al final y no prolongaba mucho, metiendo otros episodios o haciendo esquivar al malo, al villano, el rey de Oni, o así. Sin hacer estas estrategias, empieza la batalla final y llega hasta el final. Entonces, eso también, bueno, aportaba mucho interés, aumentaba mucho el interés de los lectores y también de los que empezaba a tener interés en el manga a través de anime. Y también en la primavera reemitieron la primera serie de anime porque estaba previsto de antemano el estreno de la versión película de los episodios que suceden a la serie en verano, en verano de 2020. Entonces, como yo que no había leído ni había visto el anime, por saber este boom,
empezamos a tener interés en Kimetsu. Y cuando tenía interés, empezaba a tener interés, le metieron. Y la grabaron, en mi caso, la grabaron y la he visto. Así puede que tenga interés también a través de esta revisión de la novela y de la película también. Y al estrenar la película, se hizo un fenómeno en casi todos los campos culturales y sociales del año 2002 en Japón. Bueno, el resto, algunos de ustedes habrán encontrado estos datos en las noticias sobre Japón, noticias sobre la cultura japonesa o la economía japonesa. También salen muchísimas noticias sobre el efecto de Kimetsu. La película que se estrenó el verano pasado ha quedado como la película más recaudadora de la historia del cine en Japón. Bueno, hasta el final de este enero, fin de semana, la fin de semana pasada, ha recaudado, un momento, no veo las cifras, ha recaudado más de 36 mil millones y 5 mil, un momento, y 550 mil yenes. Bueno, casi 30 mil millones de dólares estadounidenses, solo en Japón. También parece que aquí, bueno, quedado como un récord en Taiwán. Pero al menos en Japón ha ganado tanto. Y además solo en 6 meses o 7 meses, sobrepasando el récord de El viaje de Chihiro de Miyazaki Hayao Miyazaki. Es un récord muy impresionante porque El viaje de Chihiro era una obra de Miyazaki Hayao que ha sido esperada desde antes. Miyazaki ha sido un director muy famoso de anime desde hace más de una década, antes de estrenar El viaje de Chihiro. También ha sido candidato de las mejores películas de dibujos animados en Oscar. Y entonces todo el mundo esperaba su estreno desde antes, desde hace años, y acudieron. Y además tardaba más. Tardaba como 1 año, 2 años para recaudar tantos. Y también este récord del viaje de Chihiro era algo excepcional, porque el tercer lugar ocupa el Titanic de James Cameron y ganan como 25 mil millones de dólares estadounidenses. Bueno, 5 mil millones menos que el viaje de Chihiro. Y Frozen también ganan más o menos igual que Titanic. Entonces, el viaje de Chihiro ha batido un récord que se creía insuperable para los japoneses y lo esperaron en menos tiempo. Y además, los 23 tomos de la manga, en la versión manga, ocupan desde el número 1 hasta el número 23 de la lista de cómics más vendidos del 2020. Bueno, como en Japón publican tantos libros de manga, es algo excepcional, porque los primeros tomos se han publicado ya hace 2 años, 3 años, y otra vez reentraron a la lista. Y ocupan así todos, bueno, todos los puestos arrasados por Kimetsu. Y además, cosa muy curiosa, que han sido publicadas 2 novelas de Kimetsu, que se tratan de episodios no contados en la manga. No es una novelización de la manga en sí, sino que cuenta la historia adicional en forma de novelas. Bueno, este tipo de publicación no es raro, pero
rara vez alcanza un éxito, porque solo leen los que tienen interés en manga y además, bueno, no les molesta leer novelas. Por eso, en la lista de novelas, en general, salen ganando las novelas en sí, aunque sea de tipo detectivos o de tipo acción, no importa, pero novelas. Pero estas dos novelas de Kimetsu ocuparon el número 1 y 2 de la lista de las novelas más vendidas del año pasado. Y desde el año pasado, especialmente desde el verano, se venden todo tipo de productos en colaboración con Kimetsu, con diseños, con dibujos, no solamente con caracteres o protagonistas, ni solo con los enemigos, sino simplemente con el diseño de vestidos o algunos motivos que salen en la obra. Y no se trata solamente de juguetes o videojuegos para los niños o para los que puedan tener interés en anime, sino también venden muchísimas comidas, bebidas, artículos para estudios con bolígrafos, gomas gomas como estos. Entonces, es un diseño del el vestido del protagonista. Y estuches para iPhones, etc. Y por eso, en los artículos de economía, no de cultura ni de anime, en los artículos de economía empieza a denominar Kimetsu no Mix a la influencia económica positiva aportada por los consumos relacionados a Kimetsu. También hicieron muchas propagandas con algunos, bueno, ¿cómo diría? Algunos sushis o algunos comidas que se come en restaurantes que tiene algún motivo de Kimetsu. Y si lo hacen propaganda con Kimetsu, entonces acudieron la gente a consumir. Y ha sido casi la única noticia buena, económicamente dicho, casi la única noticia buena en el 2020. Como todo el mundo, nosotros también estamos encerrados en casa y la economía ha bajado mucho. Y por eso este boom de Kimetsu ha sido algo muy extraordinario. Bueno, voy a hablar un poquito sobre la historia en sí, la historia dentro del manga, ¿no? Bueno, un día al volver a casa, el protagonista Kamado Tanjiro encuentra a casi toda su familia asesinada por un Oni, de lo que voy a hablar en esta conferencia, y su hermana menor Nezuko convertida también en Oni. Bueno, de esta parte se ve mucho la influencia del vampiro. O sea, no es algo muy tradicional en Oni, de lo que voy a hablar luego. Y para vengar a su familia y encontrar la manera de hacer Nezuko otra vez humano, Tanjiro participa Kisatsutai. Ki significa Oni y Satsu significa matar y Tai significa ejército o equipo. Entonces el equipo para matar Onis y lucha con los Onis buscando a su líder Kibutsuji Muzan, que es el mismo que mató a su familia y convirtió a su hermana a Oni. Bueno, es la historia. Sí. Y luego hay muchos episodios sobre la lucha con algunos Onis y su amistad con los colegas, compañeros, y también algunos se quedan matados por Onis y poco a poco, bueno, logran su meta. De la historia no voy a hablar más porque no es muy complicado, pero si
no han leído o no han visto la película, sería un poco confuso. Y esperamos que dentro de algunos años, si se estrene o se publica más en Perú, puedo hablar otra vez sobre el tema. De aquí, bueno, aquí voy a concentrarme sobre el tema de imagen, de Oni, que en esta historia de Kimetsu, al principio no parece mucho a la imagen tradicional, parece más al del vampiro occidental, que el Oni asesina a las víctimas, pero cuando echa sangre dentro del cuerpo de la víctima, entonces las víctimas convierten en el mismo monstruo, Oni, que es un carácter que no existe antes, que no es algo típico de Oni. No he leído ni oído hablar sobre esta característica. Y, por supuesto, es típico de vampiros o zombies. Bueno, poco a poco, sin embargo, desaparecen las características compartidas con los vampiros. Y, como voy a hablar ahora, empieza a mostrar más relacionada con la imagen tradicional de Oni, pero de una manera muy interesante. Bueno, antes de empezar a hablar sobre Oni, voy a hablar un poquito más sobre la razón de éxito, su éxito fenomenal en el año pasado. Muchos críticos hablan y discuten sobre el tema. Todavía no tenemos datos suficientes para decidir cuál es la razón fundamental, pero la mayoría de los críticos están, son iguales al enfatizar más que nada a las influencias de la pandemia de COVID-19. Algunos no son, fundamentales. Por ejemplo, postergación de los Juegos Olímpicos, que se esperaba el año pasado, en el verano del año pasado. Y también los estrenos de películas de Hollywood de gran producción en el verano. Porque en general se estrenan esas películas en verano en Japón y también si se coincide con los Juegos Olímpicos, la atención de los japoneses estarían divididos entre todas estas actividades. Pero lo postergaron y además todos tenían que estar en casa o salir, pero salir solo con unos pocos amigos o con la familia. Y lo importante es que el verano pasado en Japón no estaba declarado ni la toque de queda ni el estado de emergencia. O sea, se declaró el estado de emergencia en primavera, pero en verano, al ver que no aumenta mucho la cifra de los afectados, ya estaba más o menos libre de salir. Y también abrieron los teatros o los cines cuando está preparado para no contaminación, no contagio. Pero las películas de Hollywood, porque, tienen como metas los espectadores de todo el mundo, siguen postergando los estrenos. No había ninguna película nueva de Disney y la película de James Bond también postergó. No había Marvels en verano. Y entonces los japoneses, al poder salir otra vez afuera e ir al cine, encontraban unas salas sin películas para poner. Y entonces se estrenó el Kimetsu. Y porque estaba de moda, todo el mundo iba. Y aún los que en general iría a ver la película de James Bond, los mayores,
que tienen interés en acciones y no manga, van a ver a Kimetsu. Y también encerramiento en casa que induce a la gente a buscar alguna manga nueva para leer. Esto servía para la venta de los mangas, que estábamos encerrados como otros países en casa. Y entonces la gente quería leer algo nuevo. Los japoneses siempre leen manga. Entonces buscaba alguna manga nueva y que estaba de moda. Por una casualidad, yo creo que el año pasado solo la gente hablaba de Kimetsu como algo nuevo. Entonces, todos los aficionados a manga, o los no tan aficionados, pero le gusta leer manga, empieza a comprar y leer Kimetsu. También la historia de Kimetsu en sí servía como para ser popular en la época de Corona, porque en la historia los protagonistas luchan contra una adversidad aplastante. Oni son muy fuertes, la gente normal no puede luchar contra ellos. Y aún los protagonistas muchas veces lamentan su falta de condiciones para ganar, para conquistar al Oni, que son débiles, son incapaces, que necesitan ayuda de los otros, pero siempre haciendo esfuerzos para salvar a la gente amenazada. Y entonces esta historia semeja a la vida de nosotros que ahora luchamos contra la pandemia, que sentimos nuestra incapacidad, imposibilidad de cambiar de repente la situación, que tenemos que aguantar más que sentir alivios, pero hay que hacer algo, hay que esforzarse para no perder la esperanza. Y este drama, bueno, impactaba mucho a los japoneses del año pasado y también de hoy, que sufren y hacen esfuerzos en la época de pandemia. Pero, bueno, de estas razones de boom, todavía queda mucho para aclarar, porque estamos viviendo el boom en sí y no tenemos todos los datos suficientes. Bueno, hay que hablar mucho más rápido, ¿no? Bueno, ahora quiero hablar sobre un elemento importante de Kimetsu, los Onis, monstruos antagonistas. Es una imagen de Oni que sale en la novela, en el manga y anime. Bueno, anime es casi muy fiel al manga. Bueno, en Kimetsu aparecen muchísimos tipos de Onis que parecen no tener algo en común. Parecen monstruos de diversas especies. Pero al final se muestra que comparten algunas cosas en común con los Onis tradicionales. Bueno, ahora, para hablar sobre el tema, también hay algunas dudas que tenemos, a lo mejor, al compararlo con otros monstruos de otras culturas. Por ejemplo, en las materias de propaganda en inglés, Kimetsu no Yaiba está traducido como Demon Slayer. Un momento. Aquí ponen como Demon Slayer. Entonces, en inglés tradujeron los Onis como demonios, demo. ¿Y los Onis equivalen de verdad a los Onis? ¿O qué tienen en común? ¿Y qué diferencia tienen? Es algo muy interesante. Y como hablaré luego, sí que tiene algo en común, pero son diferentes en algunas cosas. Y también como he hablado sobre la historia en sí, al principio los Onis de Kimetsu
comparten características de vampiros que no existía en Japón. Y entonces se puede preguntar si es una invención del autor, de la autora, o tiene alguna razón cultural para confundir los onis y los vampiros. Para contestar a estas preguntas hay que saber primero qué es oni. Bueno, cuando dentro de ustedes, si algunos tienen interés en la cultura más tradicional japonesa, habrán oído algo sobre Setsubun. En la fiesta de Setsubun, 3 de febrero, sale oni. Es una imagen muy tradicional. Bueno, en las fotos salen disfrazados algunos onis. Uno enfrente es de Akaoni, oni en rojo. Uno en medio es de verde. En realidad verde también llamamos Aoni, oni azul. Y parece que al último se ve algo como un oni en vestido azul, o sea, de piel azul. De esto voy a hablar luego. Es una confusión o una división de la única personalidad. O sea, Aoni significa oni verde. También puede significar oni azul. Porque en japonés, Ao puede significar el color azul y también el verde, en el sentido de aoba, que es literalmente hoja azul, pero hoja verde de las plantas de primavera. Bueno, en la fiesta de Setsubun, los participantes tiran granos de soja hacia afuera de su casa, declamando Oniwa Soto Fukuwa Uchi. Es decir, onis afuera, buenas fortunas adentro. Si salen personas disfrazadas o enmascaradas de oni, como en la foto, los tiran los granos contra ellos hasta que salgan huyendo. Y así deseamos buena suerte y deseamos echar la mala suerte o infortunio. Es típico de Japón y se celebra en todo el Japón en 3 de febrero, porque concurren tanta gente como se ve en la foto. Este año es una lástima, pero en muchos templos lo cancelan o lo hacen de una forma más reducida. Pero es una fiesta muy popular y también se celebra en kinder, en escuelas primarias. También hay otra imagen tradicional. Hay muchos cuentos tradicionales como Momotaro, donde los onis aparecen como malos que atormentan a la gente y al final los héroes los conquistan y ganan el tesoro guardado por los onis. Bueno, aquí el héroe lleva katana, espada, y está matando a los onis, que son rojos. También tradicionalmente refieren a los onis del infierno, que atormentan a las ánimas de los pecadores. Aquí salen onis azules, que está atormentando a los las almas de pecadores en desnudo. Y entonces los onis de esta imagen tiene algo de torturadores que atormentan a los hombres. Oni tiene una historia muy larga en Japón. En Nihon Shoki, Historia de Japón del siglo VIII, ya hay una referencia a un oni que observaba el funeral de un emperador desde una montaña en el año 661. Bueno, es un episodio mítico, pero se refiere a oni. En la Edad Media japonesa, entre los siglos XII a XVII,
antes de establecer la época de Samurai, más o menos se quedó establecida la imagen visual de Oni como con dos cuernos, medio desnudo, de piel roja o azul, que puede ser verde, como he dicho antes, y con pantalón corto hecho de piel de tigre. Bueno, todos los Onis que hemos visto antes vestían así, que compartían este carácter, que en realidad no comparten los Onis de Kimetsu. Bueno, sin embargo, lo que representan los Onis varía mucho y muestra una sincretización de algunos elementos diferentes. Bueno, las imágenes de Onis se pueden diferenciar en los siguientes tres, que equivalen a los tres típicos que he presentado antes. 1. Los Onis como fuerzas dañinas supernaturales. 2. Los Onis como fuerzas dañinas casi humanas, casi bandidos. 3. Los Onis como torturadores de las ánimas en el infierno. Bueno, el grupo 1, los Onis como fuerzas dañinas supernaturales, es el Oni de Setsubu. Representa lo que puede dañar a nosotros. Y como ese voz que alzamos, Oni wa soto, fuku wa uchi. En este caso, Oni es una idea contraria a fuku, buena suerte. Es decir, a veces equivale a mala suerte, infortunio. Es un mal porque nos daña, pero no es un mal moral. Al principio, este tipo de Oni no tenía nada en común con los seres humanos, que es algo que una personificación de un concepto de mala suerte, infortunio, que nos amenaza. Y entonces hacemos rituales para esquivarlos, para que salga fuera y no entre en casa. Sin embargo, al representarlos en la forma de Oni humanizado, humanoide, como hemos visto, poco a poco se acerca a la imagen siguiente, de los Onis como fuerzas dañinas, casi humanas, casi bandidos. Son los Onis de Momotaro. Son malos, fuertes, dañinos, roban y matan y secuestran a las mujeres. Pero en general no ejercen poderes supernaturales, salvo su fuerza extraordinaria. En este caso, son malos en el sentido moral. Se puede compararlos con los ogros de los cuentos populares europeos. Viven fuera de la urbanización. La diferencia que tienen de el número 1 es que los Onis del grupo 1 no sabemos dónde viven. Está fuera de la urbanización o fuera de donde vivimos y vienen desde afuera, pero no sabemos su base. Pero en cuanto a los Onis del grupo 2, encontramos su base en una montaña o en general en montañas. Allí está agrupado con los otros Onis y salen a atacar a los humanos de vez en cuando. Llevan las cosas robadas, tesoros, mujeres, a su base. Y allí van los héroes. Entonces son como bandidos. No aparecen cíclicamente como los Onis del grupo 1. Siempre aparecen como antagonista de un episodio, donde los héroes los matan al final y establecen la paz. Y el tercer grupo, los Onis como torturadores del alma en el infierno. Son seres que pertenecen al infierno y torturan a las ánimas de los hombres, pero no son malos. Aquí hay una diferencia entre el concepto occidental y los conceptos japoneses o orientales lejanos, ¿no? Los torturadores son pero los torturados son los pecadores.
son las ánimas de los pecadores que justamente reciben su castigo. Es decir, los onis del infierno no son dañinos a los no pecadores, ni salen a este mundo para maltratar a los vivos. Ojo, hay que pensar esto, que igual que los Satanás o los demonios viven en el infierno, pero no porque son malos y castigados por Dios, sino porque es su trabajo. Es como los carceleros que viven en cárcel. Está allí, pero es porque hay que vivir allí para hacer su trabajo, y no porque son pecadores. Entonces, hay algunas cosas que comparten en común y hay algunas cosas que no comparten entre estos grupos. Los onis del tipo 1 y tipo 2 tienen en común su carácter dañino a los seres humanos, pero los del grupo 1 son del carácter más supernatural y no moral, mientras los del grupo 2 son casi humanos y moralmente malos. Los onis del tipo 2 y 3 tienen en común su relación con la maldad moral, pero los del grupo 2 son malos ellos mismos y quedan castigados al final de la historia, mientras los del grupo 3 castigan a los malos pecadores y no son malos en sí. Los onis del tipo 3 y 1 tienen en común su carácter religioso, pero hay diferencias importantes. Los onis del grupo 3, tipo 3, están relacionados a la creencia budista, según la cual tenemos que purgar los pecados muy graves en el infierno antes de nacer a este mundo, otra vez como animales o como humanos. Los onis del infierno son castigadores divinos, o sea, castigadores que sirven a la fuerza divina para purgar el pecado de los pecadores. Y no son malos. Los malos son las ánimas de los pecadores humanos, que después de sufrir estas torturas de Oni, purgan su pecado y renacen. Al contrario, los Onis del grupo 1 tienen un origen más antiguo y representa la idea más vaga de algún mal o daño que conjeturamos esquivar por un rito como Setsubun. Aquí viene una cosa muy interesante. ¿Por qué están mezclados tantos elementos en un único concepto de Oni? Y aquí viene una cosa muy curiosa en Japón, de una cosa como característica de la cultura japonesa. Como saben, la mayoría de ustedes, en Japón se usa kanji, letra china, para expresar los conceptos japoneses y también los conceptos chinos importados. En general, la pronunciación kunyomi, refiere al concepto japonés, tradicionalmente japonés, y la pronunciación onyomi, representa el concepto chino, al concepto chino. Oni es una palabra tradicional japonesa. Para expresarla, los japoneses antiguos eligieron la letra china ki, que está aquí, que pronuncia como ki o kui, que originalmente significaba otro concepto. Ki o kikon, bueno, no pronuncio muy bien chino o coreano, así que si sepa pronunciar bien el chino o coreano, que corrijan, por favor. Ki o kikon, kikun en China, o cuisine en Corea, significa las ánimas de los muertos o las fantasmas de los muertos, que no llamamos en Japón como Oni. En Japón las llamamos Yurei. Cuando los japoneses adaptaron esta letra para significar el Oni que teníamos
desde antes, el concepto de Oni tradicional, de una fuerza supernatural dañina, pero no mal en el sentido moral, se mezclaba con el concepto de Ki, que es ánima en pena, es decir, en la tradición budista, ánima de los pecadores. Porque si no son pecadores o no tienen algo obsesionado, renacerán o irán al paraíso, o simplemente saldrán de este ciclo de reencarnación. Así que los que quedan aquí como Ki son ánimas que tienen alguna dificultad de salir fuera. Y también ocurrió la confusión de las ánimas de los pecadores y los torturadores en el infierno, porque los primeros son los humanos, aunque son pecadores, y los segundos son las fuerzas supernaturales que atormentan a los humanos. Entonces, ocurrió la confusión. Entonces, Ki, Oni, puede significar las ánimas en pena de los pecadores, pero sin la forma humana, que ha convertido en una forma monstruosa de Oni. A consecuencia, los Onis empiezan a ser humanizados también. Ahora son malos como los hombres malos, y los hombres malos o las ánimas en pena pueden convertirse a Oni para atormentar a los humanos vivos. Algunos Onis del tipo 2, como el Shuten Doji, que significa infante bebedor, porque es como un bandido que bebe muchísimo, del dibujo, que aquí está cortado a mitad para ser conquistado. Se considera que antes han sido humanos y por tener rencor hacia el gobierno de entonces, se convierte, vivo después de su muerte, en un Oni para hacer daño a la sociedad y vengarse. Y entonces empieza a formar su base en la montaña y de allí sale a atacar a las urbanizaciones, como algunas bandas terroristas. Bueno, como hemos visto, la sincretización de los Onis con las ánimas de seres humanos malos tiene origen en la importación del concepto budista. Y ojo, hay que cuidarse de este punto. En el budismo, los pecados no son totalmente iguales que los pecados morales cristianos, aunque comparten la mayoría, como lujuria o como crueldad y otras cosas. Hay un pecado al que el budismo da mucha importancia. Es la obsesión. Cuando uno está obsesionado de algo o algún pensamiento, esta obsesión estorba su liberación del karma. Aunque esté obsesionado de algún pensamiento bueno o que sirve para el bien de los seres humanos, la obsesión lo convierte en un ánima en pena, que es, en Japón, un Oni. Uno puede convertirse en un Oni por un amor, como en un cuento de Ugetsu Monogatari, Cuentos de Lluvia y Luna, de Ueda Kinari, del siglo XVIII, en donde narra una historia de un Oni que devoran los cadáveres de los recién muertos. Y ha sido un bonzo budista, que estaba enamorado de otro bonzo joven. Bueno, es un amor homosexual, pero en Japón tradicionalmente no se veía la homosexualidad como pecado. Entonces está admitido. Pero en este caso, al morir el joven bonzo, el otro que se queda no podía acostumbrarse a la idea de su muerte y su putrefacción de cadáver. Y entonces devoró el cadáver de su amante, y se convirtió en Oni. Después se empieza a devorar los cadáveres
de muertos por siglos. Y luego vino otro Bonzo en viaje. Y al hablar con él, como Bonzos, y se da cuenta de que esta obsesión se estorba su liberación de karma y al final se desaparece. Bueno, en este caso, el amor en sí, el amor homosexual a Skoregan, en sí no se trata de, no se considera como un delito o un pecado, pero la obsesión es lo que le convierte en Oni. Así que, bueno, es algo muy humano la razón de convertirse al Oni. Y también Oni, por eso, se convierte en el sinónimo de una persona muy severa, como los Onis del infierno. Por ejemplo, bueno, estoy pasando el tiempo, ¿no? Bueno, voy a dar más prisa. Y ahora, por ejemplo, hablamos mucho de Oni Yome. Oni es Oni, ¿eh? Y Yome es esposa. Entonces se trata de una esposa muy severa y regañadora del marido. En este caso no lo considera como mal, sino simplemente como una persona severa. Y lo importante es que no siempre usamos la palabra Oni en el sentido negativo. Por ejemplo, un Oni Kyoshi, profesor maestro Oni, o un Oni Gunso, que ahora no hablamos mucho de Oni Gunso. Se trataba más de la época militar, un cabo de militar Oni. Puede ser una persona severa y malintencionada, sí, pero también puede ser severa, pero justa y objeto de admiración y respeto. Bueno, ahora volvemos a Kimetsu para terminar esta conferencia. Al comenzar la historia, los Onis de Kimetsu tienen más cosas en común con los vampiros que los Onis tradicionales. Pero la verdad es que no es un uso completamente ajeno a la tradición, porque en japonés el vampiro se traduce como kyuketsuki. Kyu es chupar, kets, bueno, los tres letras, ¿no? Kyu es chupar, kets es sangre y ki es oni, es decir, el oni chupa sangre. Porque no existía el concepto de vampiro en Japón hasta el siglo XIX, cuando lo importaron a través de la literatura inglesa y francesa. Inventaron esta palabra, pensando que por ser un muerto exhumano que daña a los vivos, se trata de una especie de oni. Y todos los onis de Kimetsu son, aunque tengan cuerpos deformados y monstruosos que no parecen humanos, son exhumanos. Antes de convertirse al oni, eran humanos. Y todos guardan alguna obsesión o rencor. Y al principio los onis mueren al cortar su cabeza. Y es el método común de matar al vampiro. Pero también refiere a una frase hecha en japonés, oni no kubi o toru, cortar la cabeza de un oni. Que en realidad esta frase refiere simplemente a una proeza. Pero por tener esta expresión, estamos acostumbrados a la imagen de cortar la cabeza de Oni para matarlo. Y hacia el final de la historia de Kimetsu, salen muchos Onis que no se mueren, aunque se corten la cabeza. Bueno, se resisten o empieza a renacer la cabeza como monstruos, pero ellos mueren cuando dejan de obsesionarse de algo que ha sido la causa de su conversión. Y también hacia el final de la historia, los miembros de Kisatai, los cazadores de Oni, incluso el protagonista, empiezan a parecerse a los Onis. Varias veces los Onis critican que los Kisatai parecen más a Oni por su obstinación a aniquilar a los Onis y por su deformación del cuerpo después del combate. También aparecen algunos Onis que han sido miembros de Kisatai, que han deseado ser más fuertes que los otros
y optaron convertirse a Oni. Entonces, las dos bandas empiezan a parecerse. Pero hay una línea que separa a los Kimetsutais de los Onis. Que los protagonistas están dispuestos a aceptar su insuficiencia, su incapacidad de cumplir la meta y dejar a los otros el cargo cuando necesario. Hacen esfuerzos hasta el final de su vida, pero aceptan la muerte confiando en los otros. No desean inmortalidad ni perfección, aun para aniquilar a los Onis. Es decir, Oni son los que están obstinados a hacer algo, de desear inmortalidad, desear perfección a su capacidad. Y también hay algunos Onis que se han convertido porque guardaban rencor hacia la sociedad. Y los otros, los protagonistas, aceptan la desigualdad social, los malos tratos que existen en esta sociedad y hacen esfuerzos para cambiarlo, pero aceptan que aún para eso no deben obstinarse, no deben obsesionarse. Entonces, a pesar de que parezca presentar imágenes de Onis diferentes de la tradicional, especialmente en cuanto a la imagen visual, los Onis de Kimetsu conservan intactos los característicos fundamentales del Oni tradicional japonés. Y podemos observar así algunos rasgos de religiosidad y valores morales japoneses que todavía están conservados en un manga y anime del siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, he sobrepasado mucho el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Hanagata, querido amigo Kazuyuki, muchísimas gracias por la conferencia. Luis, no sé si hubiera alguna pregunta de parte del público. Sí, doctor, ¿qué tal? Sí, solo tenemos en este caso una pregunta en particular de los comentarios del Facebook. Formula la siguiente, doctor Hanagata, con respecto al tema de los OVNI, ¿consideraría que hay una relación con esta tendencia del uso de personajes como zombies en Occidente y para de esta manera pueda tener una mayor acogida para el público occidental? Preguntan eso. Bueno, de esto no estoy muy seguro, porque como he explicado antes, que en la obra está mezclado muchos elementos de vampiros, zombies y onis tradicionales. Y si no se trata de los lectores o espectadores japoneses, a lo mejor parecería la imagen de Oni de Kimetsu son muy confusos. Que en una parte parecen vampiros, pero de repente dicen que no son vampiros, que no contagian tanto como vampiros. O parecen zombies, pero no pierden conciencia. Y está relacionado todo con este concepto de Oni tradicional, pero no lo explica muy bien en la obra. Así que, y además, no hay muchísimas obras que presentan una imagen de Oni como en Kimetsu. Y no sé, a lo mejor si tenga esta obra en el mundo occidental, podría aprovechar la imagen de Oni para algunos monstruos. Pero no estoy muy seguro. Pero tampoco lo abandono, porque Zombie es el ejemplo, ¿no? Zombie tenía una imagen muy diferente en el siglo XIX en Caribe, pero luego se mezcló con vampiros y se convirtió en un monstruo tan famoso, mundialmente famoso y aceptado. Pero entonces yo creo que perdería muchos rasgos tradicionales japoneses. Ok, perfecto, muchas gracias.
doctor. Y ya creo que para concluir solo tenemos una pregunta desde el Zoom. Jorge pregunta, bueno, agradecer por la conferencia de hoy y hace la siguiente pregunta. ¿Qué relación guarda esta idea de Ogni explicada con las deidades en Japón? Entiendo que se le dice los kamis. ¿Los kamis pueden ser malos y los Ognis buenos? ¿Se podría dar esta relación? También es muy típico de Japón y a veces muy difícil para los occidentales entender. En Japón, en general, y yo creo que todavía se considera así, los kamis, los dioses, son las fuerzas supernaturales que ejercen mucha influencia sobre la vida nuestra, que pueden ser buenos o pueden ser malos, pero aun cuando nos dañan, no lo considera como malos modales o como estrategia de demonios o Satanás. O sea, una fuerza del mal, sino es una fuerza dañina. Entonces hay dos opciones y de aquí los kamis tienen relación con onis, que algunas veces nosotros los japoneses tradicionalmente hacemos unos rituales para que esta fuerza supernatural, se convierta en kami, Dios, un Dios. Y entonces, si adoramos y respetamos, entonces se quedará contentos y no harán daños a nosotros. Y por otra parte, hay otro método. Lo consideramos como oni y hacemos unas historias donde los héroes los conquistan. Entonces, las fuerzas malas están por lugar de la sociedad y se establece la paz. Entonces, son cosas que tienen mucho en común, pero, bueno, parece no muy moralista, ¿no? Si adoramos y nos dejamos en paz, son buenos y son dioses. Si no, tenemos que luchar contra ellos y conquistamos. Los llamamos onis o yokai. Pero muchas veces se convierte, la conversión de uno a otro es viceversa. Un ex dios puede convertirse en un oni y un oni puede ser considerado como un dios, un kami. Muchísimas gracias, doctor. Luego tenemos otra pregunta, en este caso de Abraham Licona. Nos menciona, antes que nada, felicitar al doctor Hanagata desde México y nos formula lo siguiente. En la mitología Oni existe una especie de híbridos de dos sexos, como en el caso del personaje Musan Kibutsuchi, líder de las 13 lunas demoníacas. Nos pregunta, ¿es igual? ¿Existe una influencia ajena, como en el caso de los súcubos o demonios encantadores? Bueno, en cuanto a... bueno, agradezco mucho al referir a Kibutsuji Musan, porque si no lees o no has visto el anime, no sabría que ese personaje se convierte en sexo de hombres a mujeres. Pero es una cosa que no ha sido el carácter de Oni, tradicionalmente no ha sido. Que en cuanto a Oni, en general se considera como masculino. Antes ha sido una fuerza no humana, así que no se consideraba, no les atribuía sexo. Y luego, poco a poco empieza a considerarlos como hombres. Pero en muchos cuentos también salen esposas de Oni, de forma de Oni. Y así que no son bisexuales. Hay onis masculinos, hay onis femeninos. A veces también aparece en la mitología japonesa Onibaba,
una vieja Oni. Y en este caso se trata solamente de mujeres Oni. Y no creo que hay una imagen de bisexualidad o la capacidad de cambiar de sexo entre los Onis tradicionales. Es algo muy típico de Kimetsu. Ok, perfecto, doctor Hanagata. Ya para finalizar, nos preguntan lo siguiente. Bueno, antes que nada, agradece a la presentación al doctor. Quisiera preguntarle si cuenta usted con algún artículo o libro con respecto a un análisis más en detalle sobre el anime o de otra manga y dónde es posible poder encontrar. Bueno, en cuanto a manga o anime, yo creo que en Japón publica muchísimos artículos, pero creo que hay que buscar en lo que está escrito en inglés o en francés también encontramos algunos estudios. Pero sí, todavía es muy variada la calidad y, bueno, en cuanto a los investigadores japoneses, puedo indicar algunos, puedo presentar algunos nombres como Natsume Fusanosuke, que es muy bueno y además es nieto de Natsume Soseki, un autor de renombre del siglo pasado, siglo XIX. Pero no creo que están traducidos en idiomas occidentales. Pero hay varios libros de las universidades norteamericanas que pueden consultarse. Bueno, lo siento que es lo único que puedo decir. Ok, perfecto, doctor. Entonces, ya damos pase y concluido la formulación de las preguntas en el chat. Entonces, antes de concluir con la conferencia, quisiera poder invitar a darle las palabras finales a nuestro director, al doctor José León Herrera. Perdón. Bueno, ¿me escuchan, sí? ¿Se me escucha? Se le escucha, doctor, sí. Ah, ya, gracias. Bueno, sí, yo quiero agradecerle al doctor Hanagata por su valiosa colaboración con nosotros al presentar este interesante tema que, bueno, con muchos aspectos que tal vez la persona que no ha crecido dentro de la tradición japonesa tal vez no pueda acceder a su total comprensión. Pero de todas maneras, me parece que es sumamente interesante observar cómo hay una continuidad de tradición en la cultura japonesa desde sus inicios hasta la actualidad. Y esta es una muy interesante característica del pueblo japonés, de estar perfectamente en el momento de la historia, de la cultura que vive, pero al mismo tiempo conservar sus raíces culturales, ¿no? Y esto creo que en esta interesante conferencia en que hemos aprendido mucho sobre muchos términos y muchos conceptos, ¿no? Es interesante resaltar. De manera que yo le agradezco muchísimo al doctor Hanagata y confío y espero que podamos volver a colaborar, que pueda él colaborar con nosotros de nuevo y recordar los buenos tiempos que pasamos cuando él estuvo con nosotros en el Perú. Le agradecemos mucho, profesor Hanagata. Gracias. Igualmente, muchas gracias por invitarme, ofrecerme esta oportunidad. Y espero que la próxima vez podamos viajar, puedo viajar a Perú otra vez y hablar con ustedes con más tranquilidad, sin temor a la pandemia y nada. Muchísimas Siempre gracias. bienvenido.
siempre bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces agradecemos nuevamente, hacemos llegar los saludos y felicitaciones tanto desde el Facebook Live como desde los mensajes de Zoom al doctor Hanagata para dar concluido la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias y esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.